Hola, buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda esta tarde para informarse. Hoy estaremos ampliando sobre lo que está sucediendo con respecto a la crisis en Europa, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto fuera del viejo continente de esta debacle financiera que ya lleva varios años. Para ayudarme a comprender esto y ayudarlo a usted también a comprender toda esta gran información que nos llega todos los días, pero no siempre comprendemos con cabalidad, tengo en el estudio esta tarde, para mi suerte, a Gladys Hernández, máster en ciencia, buenas tardes, y además jefa del Grupo de Finanzas Internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, y por supuesto a Elsa Claro, nuestra periodista en analista de temas internacionales, ya casi habitual en estos temas. Hoy en la mesa redonda, la eurozona y la eurocrisis. Vamos a ver qué impacto tiene esto y cuáles son las últimas noticias. Hoy en la mesa redonda. La economía española ahonda en la recesión. En el segundo trimestre de 2012 cayó un 0,4%. Apenas 4 minutos, sin preguntas. Quizá eso refleje que Merkel y Hollande todavía están lejos de una sintonía en el tema de la crisis para responder a preguntas. Samaras pedirá a Merkel más tiempo para que Grecia cumpla con los ajustes prometidos. Sí, como siempre comenzamos con la noticia del día que hoy estuvo marcando titulares, el hecho de que ya comenzó la cumbre del movimiento de países no alineados en Teherán, Irán, sobre todo ahora que comenzará la reunión de cancilleres, teniendo en cuenta que domingo y lunes fue la reunión de altos cargos y funcionarios y expertos para tratar de hacer un borrador que se pudiera discutir próximamente en la reunión de cancilleres y luego de presidentes, que será más adelante. Veamos cómo lo reportaron algunas de las televisoras extranjeras, sobre todo por la importancia que tiene esta cumbre precisamente en Irán, que desde ya se avisora que sea un éxito para la diplomacia iraní. Ya está listo el borrador del documento final de la cumbre del movimiento de países no alineados que debaten cancilleres de más de 80 países a partir de este martes en Irán. La cumbre ministerial le sigue a la de expertos celebrada durante el fin de semana en Teherán. El texto elaborado por especialistas de más de 120 países es revisado y debatido por los cancilleres asistentes al encuentro para posteriormente pasar a consideración de jefes de Estado a partir de este jueves. Recordemos que las reuniones de expertos concluyeron con el consenso sobre la redacción final, un aspecto que destacó el vicecanciller cubano Abelardo Moreno. Yo creo que el hecho de que podamos tener un proyecto de documento final para presentarlo a los ministros y a los jefes de Estado que haya sido ya aprobado por consenso y que sobre todos los temas sensibles se hayan podido lograr fórmulas aceptables, me parece que es un logro importante. Sí, sin duda un éxito para Irán y para el movimiento de países no alineados, si tenemos en cuenta que se tratará de llevar el tema del conflicto de Siria y otros temas que interesan, comunes a todos los países, a la gran cantidad de países que están representados en Teherán, en esta cumbre del movimiento de países no alineados, que tiene más visitantes que el promedio de las últimas 15 ediciones de esta cumbre. De inmediato entramos ya en el tema del día. Más adelante tendremos otra noticia que estuvo marcando titulares a nivel internacional hoy, pero ya vamos a entrar la eurocrisis fuera y dentro de la eurozona. Y empezamos precisamente en España, donde los últimos días han estado ocurriendo algunos cambios a nivel ministerial, teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros de ese país ha decidido un conjunto de medidas anticrisis similares a las que se han aplicado en otras naciones europeas y que por supuesto afectan a la clase media. Me refiero a la ley que aprobaron que hará más fácil el desahucio, es decir, que ayuda a las empresas que alquilan a que sea más fácil expulsar a las personas en la primera fecha de impago, y además otros temas que tienen que ver con la preparación del Consejo de la Cumbre Europea, que será en octubre, que debe ser un momento definitorio para la crisis, sobre todo para los países que más afectados están. Me refiero a Grecia, España, Italia.
una contracción mínima. Esto supone que España entró de nuevo en recesión en el cuarto trimestre de 2011 y no este año. El país encadena ya 12 meses de crecimiento negativo y 9 de recesión, y el gobierno confía en salir de ella en 2013. Estamos en el momento, digamos, de mayor caída, que continuará previsiblemente en la segunda mitad del año, y ya se empezará a observar una corrección a partir de los primeros trimestres del año que viene. En los últimos 12 meses la economía española cayó un 1,3%, 3 décimas más de lo previsto. El motivo, según estadística, que las familias gastan menos por la menor remuneración de los empleados. También se invierte menos en maquinaria, transportes y materiales de construcción, y hay menos gasto público. Por otro lado, aumentan las exportaciones de bienes, sobre todo a países de fuera de la Unión Europea, y de servicios. El empleo profundiza en su particular caída, lo que supone una destrucción de más de 800.000 puestos de trabajo a tiempo completo en un año, según los datos de estadística. El presidente Rajoy defenderá hoy ante Van Rompuy la necesidad de que la cumbre europea de octubre impulse la unión fiscal y la unión bancaria, de modo que al menos esta última pueda ser aprobada en diciembre. Los contactos seguirán el jueves, cuando será el turno de François Hollande, quien ayer instaba a actuar al BCE. Ha llegado el momento, decía el presidente francés, de que el Banco Central Europeo ponga en marcha los mecanismos a su alcance para reducir el interés que algunos estados pagan por su deuda. Y es que esos encuentros de Rajoy preceden a la reunión del próximo día 6 de septiembre, en la que el BCE abordará la compra de deuda soberana. Lo ha confirmado un miembro alemán del Consejo de Gobierno de la entidad, Jörg Asmussen, quien añade que ahora se trabaja en los detalles técnicos y operativos de ese programa. Según ha trascendido, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo solo podría producirse en paralelo con los fondos de rescate, y siempre y cuando el país lo solicite de forma expresa. Además, estaría sujeta a condiciones. De este asunto hablará también Mariano Rajoy con Angela Merkel, a quien va a recibir en Madrid el mismo día en el que se reúne el Banco Central Europeo. Las modificaciones del plan Prepara para los próximos 6 meses incluyen un incremento de 400 a 450 euros mensuales para los desempleados que hayan agotado cualquier tipo de prestación y que tengan 3 familiares a su cargo, como ya anunció el Gobierno a principios de semana. Lo importante es que nadie en este país que de verdad lo necesite, que realmente lo necesite, se encuentre desprotegido en la salida de la crisis. Y además lo queremos hacer especialmente extensivo a aquellas personas que tienen mayores cargas familiares. Para el resto de desempleados, la ayuda se mantiene en 400 euros al mes durante un máximo de 6 meses, aunque el Gobierno podría dejar fuera de esta subvención a quienes cuenten con cierto colchón familiar. Estas reformas, que serán aprobadas en el Consejo de Ministros de hoy, tendrán efecto retroactivo desde el día 16 de agosto. El gabinete que preside Mariano Rajoy dará también luz verde al proyecto de ley sobre el alquiler, que facilitará el proceso de desahucio en caso de impago. Se permite que haya un ajuste de los plazos máximos de duración de las prórrogas, se permite, como decía, la libertad de pactos entre las partes, y se incorpora un conjunto de medidas fiscales que también van a incentivar el mercado de alquiler en el futuro. Asimismo, se aprobará una compra conjunta de vacunas que supondrá un ahorro de 31 millones de euros para las comunidades que las solicitaron. Sí, decía la ministra de Empleo y Seguridad Social que lo importante es que nadie quede desamparado en esta crisis, pero la historia de los últimos meses ha demostrado que más bien lo que está pasando es que más personas quedan desamparadas. Elsa Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí. Cuéntanos, ¿qué opina usted sobre el impacto de estas medidas que está tomando España? ¿Cree usted que realmente impulsarán la economía? No, en modo alguno. Esto que acabamos de ver es un consolidado informativo bastante amplio, pero circunscribiéndonos solamente a España. Lo primero que me viene a la mente es un artículo que escribieron 2 profesores que son españoles, pero trabajan uno en el Reino Unido, otro en Estados Unidos, en distintas universidades. Recién publicaron un artículo de conjunto en el Financial Times, en el cual resumieron la situación de su país de origen, con una frase: España va hacia ninguna parte. La administración Rajoy, más exactamente, va hacia ninguna parte. Es decir, son profesores de economía, tienen una larga experiencia, no solamente de tipo académico, sino son individuos ya acujeados un poco por la vida, por en los avatares, y han concluido
lo que en definitiva también es la misma, el mismo resultado del pensamiento de otros economistas de mucha talla que están vaticinando los peores escenarios para los próximos meses. Al extremo de que, por ejemplo, Nouriel Roubini, el que vaticinó el desplome de la burbuja inmobiliaria norteamericana en el 2007, está convencido de que va a haber otra fuerte crisis, y una crisis de carácter incluso hasta más total, de peores condiciones. Y a esa misma conclusión llegan estos economistas españoles a los cuales estaba citando. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de España que da lugar a que se formule una visión tan pesimista sobre lo que está aconteciendo? Bueno, lo que decía la ministra es muy bonito, pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Ese plan del cual ella está hablando va a dejar desprotegidos a 75.000 personas por lo menos, porque no se ha ampliado el fondo que existe para pagar eso. Para el subsidio del desempleado. Para la ayuda que se le da a los desempleados. Hay que además decir una cosa ante todo: en realidad Rajoy y su equipo de trabajo no pretendían dejar esa ayuda, la iban a eliminar. Esa es una medida, la de los 400 euros mensuales a las personas desempleadas, una medida que adoptó Zapatero, que en la oposición el PP, el Partido Popular, nunca estuvo de acuerdo con eso y que pretendían eliminarlo ahora. No lo hicieron por las presiones de los sindicatos, del propio Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida, es decir, la cantidad de desempleados que hay también. Por supuesto, pero incluso no solo por la cantidad de desempleados, ellos lo hicieron más por política. Ahora, echaron a perder más la cosa de lo que estaba, porque si teóricamente ellos querían aliviar un poco la carga del Estado al eliminar esa ayuda por desempleo, ahora lo que hicieron fue aumentar 50 euros, 450 euros a los que tienen esas condiciones que fueron descritas ahí. Pero como el fondo que se dedica por parte del Estado a pagar esos montos es el mismo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues aumenta el déficit, aumenta el gasto del Estado. Sencillamente no pueden pagarle a todo el mundo, porque aumentaron el monto que le van a dar a un grupo de personas, pero se lo van a dejar de dar completamente a otras. Y eso ha acaparado la ley del desahucio, por ejemplo, que también le hace la vida más difícil a la gente. No, pero en realidad no se paró la ley del desahucio, la ley del desahucio se mantiene. Sí. Lo que ocurre es que se ha tratado de atenuar el golpe de alguna manera y están disfrazando, en mi criterio, están un poco disfrazando las cosas diciendo, por ejemplo, que el número de propietarios de casas en España es superior al de otros países de Europa y que nunca hay que incentivar el alquiler, sin decir que los alquileres no han dejado de existir nunca en España. Lo único que son altísimos, son elevadísimos por un pequeño lugar, un pequeño local, te piden una cantidad exorbitante. Entonces, por ejemplo, estas mismas personas que están desempleadas, ¿cómo lo van a pagar? Y ahora si se extiende más de 10 días el impago, tienen derecho a expulsarlo, de acuerdo con esta nueva ley. Las modificaciones que se le introdujeron a la ley esta del desahucio son incluso peores que la que había. Porque si bien antes, en etapas anteriores, estaba por ley permitido que cuando la persona no pagaba, se llevaba a juicio y podía ser desahuciado. En este momento solamente le conceden 10 días, es decir, han acortado, han achicado el tiempo que la persona puede permanecer. Pero lo peor del caso es que la mayor parte de las personas que están sometidas a esta situación, es decir, que sufren el acoso por parte del dueño, que ahora lo que quiere es que la gente se vaya para el banco quedarse con esa casa o alquilarla para sacarle a largo plazo más dinero, pues sencillamente esa persona no tiene ni protección ni tiene asesoría jurídica. Por lo tanto, están desprotegidos, están desamparados, tienen que hacerle frente a este problema sin recursos de ninguna naturaleza, sencillamente los botan a la calle y a nadie le importa qué es lo que le va a pasar. Y no es un caso ni dos, son miles y miles y miles de familias que están en la calle en este momento. Incluso el movimiento indignado, desde que comenzó
le empezó a dar protección o a intentar evitar estos desalojos. Y ocupaban hoteles incluso. Exacto. Grupos indignados que ocupaban hoteles. Bueno, había el movimiento llamado Ocupa, con K, que aquellos inmuebles que estaban vacíos se introducían en ellos o metían a personas, a familias que no tenían techo donde vivir o habían sido expulsados. Ese movimiento Ocupa se hizo extensivo con el movimiento de indignados y se han hecho asambleas barriales, toda una cantidad de acciones de tipo social para proteger a esas personas y evitar que se cometa esa injusticia, porque a todas estas se le lleva a juicio y se le dan todas las prerrogativas a los mismos bancos que le prestaron dinero a esas personas que ahora le están quitando las casas. Pero ven acá, ¿y por qué no juzgan a los banqueros irresponsables que les dieron más de lo que podían, lo que sabían que esa persona podía? Exactamente. O sea, que esto sigue cojeando, esta historia todavía está demasiado coja y sigue funcionando en un solo sentido, en un solo terreno. ¿A quién desprotegen? A los desempleados. Pero además, ¿cuál es el nivel de desempleo en España? España está ya al llegar al 25% de desempleo general, pero al 53%, más del 53% de desempleo juvenil. Desempleo juvenil que no se va a remediar, según dicen los más optimistas, hasta el 16, hasta el 2016, cuando pronto. Es decir, esto es un fenómeno de carácter sociopolítico muy serio. Esa va a ser una generación perdida. Esa gente esos jóvenes no se pueden independizar. Estamos hablando no de jóvenes de 15 años, estamos hablando de menores de 25. Sí, no, incluso entre 20 y 30 años. Exacto. Por lo tanto, tienen que están en realidad viviendo a costa de las pensiones disminuidas de sus abuelos o de sus padres. Porque además los salarios, recordemos, están también disminuidos, se les quitó un porcentaje a los salarios. Y con respecto a la meta de ellos, que es la reducción del déficit antes del 2014, disminuirlo un 3%, ¿estas medidas en qué sentido ayudan con la reducción del déficit? Esas medidas hasta ahora en ninguna parte se ha podido comprobar que reduzcan nada. Todo lo contrario, crean más problemas. ¿Por qué? Porque un país que no crece, sencillamente no puede dilucidar. ¿Cómo tú vas si tú no ingresas a las arcas del Estado por vía, por ejemplo, de impuestos, digamos, a los mayores salarios o a las mayores fortunas? Si tú no tienes otros mecanismos, lo que estás es recortando nada más y impidiendo que la persona consuma, que la persona gasta, que invierta, ¿qué es lo que estás haciendo? Incluso el país se hace poco creíble. Por eso en este momento, por ejemplo, una de las cosas que están sucediendo es una enorme salida de capitales nacionales, y también inversores que se están yendo. ¿Por qué? Bueno, porque las primas de riesgo son altísimas. Yo creo que ningún otro país tiene. No confían en los bancos españoles. ¿Qué confianza va a haber? Bueno, el gobierno, a pesar de que el gobierno le dio de entrada, cuando empezó el problema, el gobierno le dio de entrada 115.000 millones de euros a los bancos. Una buena tajada fue solamente para Bankia, que recordemos que fue una unión de bancos, todos bajo la órbita del Partido Popular. Fueron muy beneficiados con esa primera erogación del Estado para salvar bancos. Después, el Estado español también, ya con Rajoy, avaló productos tóxicos, financieros tóxicos, por valor de 230 y pico mil millones, sin garantía ninguna de que sean devueltos. Quiere decir que en la práctica el Estado se los está regalando. ¿De dónde tiene el dinero? Ese dinero el Estado lo tiene de lo que aporta la sociedad. Sociedad a la cual le está negando servicios sociales de todo tipo, porque incluso pequeñas subvenciones que se hacían, por ejemplo, que es algo que se trató también en la información esta previa, lo que ahora le llaman copago. Eran subvenciones que se le hacía por parte del Estado, eso se estableció también por el Partido Socialista Obrero Español, a las personas ancianas, a las invalidados, a personas con enfermedades de estas, diabetes, enfermedades crónicas, enfermedades crónicas que tienen
requieren del uso permanente de medicamentos. Entonces, eso tenía un subsidio que ayudaba a comprar aquellos medicamentos. Eso se eliminó también. Ahora, los medicamentos todos en general son más caros. Y estas personas doblemente perjudicadas, porque le han retirado parte de sus pensiones o de sus salarios y además este tipo de situación, al mismo tiempo que están también eliminando servicios en sanidad. Es lo mismo que está tratando de hacer Mitt Romney, la propuesta de Mitt Romney, el candidato republicano en las elecciones de Estados Unidos, eliminar la ayuda a las personas más vulnerables. Bueno, en el caso de Europa es peor, en el sentido que en primer término Europa se destacó sobre Estados Unidos históricamente por tener un sistema de protección social mucho más amplio, más generalizado que el de Estados Unidos. Eso pertenece a la historia y pertenece también a la política, a la praxis política, porque había una competencia de índole ideológica entre el campo socialista y el campo capitalista. Sin embargo, esto que parece ser un logro, ahora está perdiendo el sistema de bienestar general. El sistema de bienestar general completo se ha estado desmantelando después de la caída de la Unión Soviética, de la implosión de la Unión Soviética, para mejor decir, y del resto del campo socialista. Bueno, todas estas medidas sin duda tienen un rechazo en la sociedad española. Lo hemos estado viendo, no solamente aquellos indignados que salían a las calles, un movimiento que quizás ya ha perdido impulso, pero que se expresa en casos concretos. Hace unas pocas semanas veíamos a los mineros que entraron en Madrid protestando contra el cierre de minas y que representaba, por supuesto, la pérdida de su vía para sobrevivir. También por estos días varias personas en España se han unido para rechazar las políticas de Rajoy, todas estas que están afectando sobre todo a las personas más vulnerables de la sociedad. Veamos. La marcha obrera convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores completó su tercera etapa al llegar este lunes a Puerto Real, en la provincia de Cádiz. La movilización, apoyada por más de 1000 personas, recorrió 14 kilómetros desde su punto de salida, fuertemente vigilada por la policía. Este jueves continuarán hacia Granada. La movilización comenzó con momentos de tensión cuando agentes detuvieron a 11 sindicalistas por haber ocupado pacíficamente una oficina bancaria. La ocupación no impidió la jornada de trabajo ni ocasionó daños materiales. Sin embargo, los agentes actuaron con violencia. Estamos planteando una renta básica. Hay 350.000 familias que no tienen ningún tipo de protección. Ni subsidio, ni desempleo, nada. 350.000 familias en Andalucía. Primero, una renta básica para que todas las personas tengan algo en que hacerle frente a su vida diaria. Segunda cuestión, con los dineros públicos, que haya un plan de choque que dé trabajo entre 3 meses y 6 meses a todos los páramos de Andalucía, con dinero público, en vez de dárselo a los bancos, a la familia. La marcha andaluza es impulsada por el alcalde de Marinaleda y parlamentario del Partido Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del SAT, Diego Cañamero. Ambos activistas con experiencia en cargos públicos han llamado la atención de la prensa internacional con acciones de protesta sorpresivas. Una de ellas fue la sustracción de alimentos de un supermercado para llevárselos a familias que no tienen para comer. Y otra han sido las ocupaciones pacíficas a terrenos ociosos en manos de terratenientes o el Estado. Ambos argumentan que sus acciones buscan generar debate en la población sobre el sistema político actual, que genera pobreza a la mayoría de sus ciudadanos, mientras favorece a la nobleza y grupos empresariales. Sí, sin duda, la sociedad española tiene muchas razones para rechazar las políticas que la están afectando, pero no solamente en Andalucía, sino que Cataluña, una comunidad autónoma que está sufriendo los embates de la crisis, ha pedido un rescate al gobierno español, pero para evitar los paralelismos entre el rescate de Europa a España, Cataluña ha dicho que no va a aceptar condiciones políticas porque el dinero con que lo ayuden a salir de la deuda en la que se encuentra pertenece a los catalanes y por ello tienen derecho a recibirlo. Veamos el reporte sobre cómo esta comunidad autónoma también se une al gobierno en pedir rescate esta vez para el sector más local. La petición de ayuda es, según los analistas, la única solución a corto plazo a los problemas de liquidez de la Generalitat, ya que a finales de año el Gobierno deberá hacer frente al vencimiento de deuda de casi 6.000 millones de euros. Para la Generalitat sea necesario, puesto que no tendrá dinero para poder cubrir los vencimientos que tiene, pero especialmente para cubrir los vencimientos de los bonos, digamos, patrióticos que se emitieron hace 1 y 2 años y que vencen en noviembre. Pero la realidad es que no deja de ser un cambio ni una deuda por otra. Y
y recomiendan atacar el problema de raíz para evitar nuevos ajustes. O se resuelve el tema del déficit fiscal internacional o bien hoy se crece más para incrementar la recaudación fiscal. Como esto a corto plazo evidentemente no parece que vaya a suceder, a muy corto plazo la solución será o la vía será más recortes. Todavía no se han concretado las condiciones que deberán cumplir las comunidades autónomas para acceder al préstamo. A veces, con la gran cantidad de información que nos llega sobre este tema, no comprendemos cabalmente la importancia o la significación económica desde el punto de vista de la teoría económica de qué significa esto. Paquetes de rescates, deuda soberana, bonos. A veces no siempre comprendemos esto, por eso tenemos esta tarde la suerte de tener en nuestro estudio a Gladys Hernández. Buenas tardes. Gladys, muchas gracias también por estar aquí. Sin duda, han continuado la aplicación de una manera similar de enfrentar la crisis relacionada con la entrega de paquetes financieros, de rescates, de paquetes para rescatar a los bancos sobre todo o a los estados. Han continuado de esta manera de enfrentar la crisis, pero aparentemente en los últimos años eso no ha funcionado. ¿Por qué continúan usando de esta manera? Y si debe haber alguna razón, que sin duda existe, pero ¿por qué continúan aplicándola a pesar de que no da resultado? Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar con ustedes acá y con los compañeros televidentes. Evidentemente, como hemos hablado en innumerables ocasiones, hay un fenómeno interesante entre cuál ha sido la política financiera, la política monetaria, aplicada, digamos, por los grandes países dentro de este proceso de crisis global. Uno es la política financiera norteamericana, que se ha encargado de reproducir y emitir miles y miles de millones de dólares, lanzándolos al mercado y provocando una caída espectacular del dólar en innumerables ocasiones. Y otra política que es un poco más centrada en el control y la restricción financiera, que es lo que estamos observando en relación con el Banco Central Europeo. Incluso algunos especialistas plantean que el Banco Central Europeo no es un banco central. O sea, cuando hablamos de la Reserva Federal, por ejemplo, estaríamos hablando de un banco, de un gobierno, de un Estado que persigue determinados objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, controlar la inflación o regenerar, digamos, crecimiento económico, promover la compra de deuda pública en determinado momento de aquellos bancos que están en peligro, como hemos visto hacer en la Reserva Federal en algunas ocasiones dentro de todo este proceso de crisis a lo largo de los años que van desde el año 2007 a la fecha. Lo que estamos presenciando en este momento es un análisis por parte del Banco Central Europeo de romper con esa regla de oro, en el caso europeo, de comenzar a comprar deuda pública. Esto es algo que va en contra de esa tesis que mantenía este banco de no financiar a los gobiernos. Por tanto, es una característica importante analizar. Ha creado un gran debate al interior de la Unión Europea, entre los países miembros. Los estados que tienen una deuda por un déficit determinado, deuda pública o deuda soberana, como se le denomina. Ajá, esos estados necesitan ser rescatados por el Banco Central Europeo. Exactamente. Y se le ha pedido en innumerables ocasiones, pero nunca se ha accedido porque realmente este no ha sido su objetivo. Su objetivo, como se ha hablado en otras ocasiones acá en la mesa, ha sido controlar la inflación. A partir de la estabilidad del euro. La estabilidad del euro, pero más que nada la inflación. Tomando en cuenta que digamos, es el talón de Aquiles de la economía alemana. Digamos que hay un peligro inminente en los procesos inflacionarios europeos y por tanto este banco, que a la larga es el que controla parte o buena parte de las finanzas internacionales de la zona euro y de la Unión Europea, pues tiende por supuesto a proteger sus políticas monetarias y financieras, de ahí la posición estratégica que tiene Alemania en el contexto de la zona. Y por tanto el hecho de que el Banco Central Europeo ahora se proponga este tipo de políticas es muy debatido. Hasta ahora, ¿qué hemos visto hacer al banco? Pues hemos visto, como tú has comentado, adoptar una serie de programas financieros que más bien se limitan a darle financiamiento a los bancos para que estos bancos a su vez inviertan en el supuesto que los bancos van a conceder los préstamos para las empresas. A las inversiones, inversiones a las empresas. Y no solo al interior, pueden ser inversiones también en el exterior. Pero el problema fundamental radica en la desconfianza
desconfianza en ese sector financiero. O sea, el elemento crítico de todo este proceso de crisis global es la desconfianza que ha generado el sistema financiero mundial. Se habla de una gran debacle, desconfianza en los bancos, desconfianza en la política que ha sido adoptada a lo largo de todos estos años y los desequilibrios financieros que ha generado. ¿Y por qué hay esta desconfianza? ¿Qué hacen los bancos con el dinero con lo que lo rescatan? Bueno, hemos comentado que este tipo de financiamiento normalmente los bancos no lo están dedicando a la economía real. No lo están invirtiendo, no lo están prestando a las empresas. Lo están invirtiendo de diferentes formas. Por ejemplo, lo están invirtiendo en los mercados financieros a su vez, en aquellos productos, aquellos minerales, los productos básicos, materias primas, en este momento, en la bolsa, pero fundamentalmente en este momento uno de los sectores más importantes del financiamiento internacional son los mercados de materias primas, porque hemos visto su fluctuación de precios y el hecho de que en ese mercado en un momento determinado se puedan obtener ganancias. También lo invierten como ha hecho el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha prestado más de 1 billón actualmente de euros a sus bancos, a los más de 100 bancos que componen la institución financiera europea en su totalidad, y realmente no se ha garantizado la recuperación económica. ¿Y bueno, y por qué? Bueno, una parte de esos bancos que recibió ese préstamo del Banco Central Europeo, lo que ha hecho es reinvertirlo en el mismo Banco Central Europeo. Y entonces no tiene nada que ver con la crecimiento. No tiene nada que ver con promover crecimiento, no tiene nada que ver con lo que estaba reclamando este señor que estaba interviniendo en el reporte inicial, en las protestas, que plantea que ellos necesitan dinero para crecer, necesitan dinero para poder generar una vida digna, para tener crecimiento, garantizar el financiamiento de su empresa. Usted invierte en una empresa y de ahí obtiene sus ganancias, y con esas ganancias pues entonces puede consumir. Pero en este nivel de desastre económico que tienen muchas de las economías en la actualidad mundial, la inversión es indispensable, es el consumo y la inversión. Para algunos países el consumo es esencial, más del 70% del Producto Interno Bruto norteamericano está representado por el consumo, en otras economías es más o menos equilibrado, pero lo cierto es que en los últimos tiempos el capitalismo se ha encargado de generar un consumo irracional del cual depende el crecimiento económico y está contraído actualmente en la mayor parte de los países a escala mundial. Mientras más desempleo hay, menos dinero tiene la gente, menos consumo. Lógicamente, no hay una, capacidad adquisitiva real. Aquí pudiéramos introducir un elemento relacionado con esta subvención que comentaba Elsa, relacionada con los famosos 400 euros que pasaban a ser 450 como subvención, como subsidio al desempleo. En Europa, algunos expertos han llegado a decir que esa subvención es el límite entre las necesidades elementales que puede tener una familia mensualmente en Europa, digo elementales, y la pobreza. Por ejemplo, en ese caso, eliminar esa subvención colocaría en una crisis total al resto de todas esas familias que ya se encuentran en una situación vulnerable porque ya han estado más de 3-4 meses sin desempleo, o incluso para algunos países el hecho de que el desempleo supere 2 años puede constituir en sí mismo ya un fenómeno, porque muchas de esas familias ya no reciben ningún tipo de subvención, sino que se encuentran totalmente expuestos al mercado del empleo, que está totalmente contraído. Y el otro elemento interesante que quería comentar en relación con esta política de supuesta bancarrota en relación con la inmobiliaria, con los apartamentos y demás, es que esto forma la política del Fondo Monetario Internacional, forma parte de esa política. Una de las exigencias dramáticas que se le ha hecho a todos estos países para que puedan recibir sus famosos préstamos o estos paquetes financieros, entra en ese contexto, entra precisamente la política relacionada con la subasta de casas, con las cuales no se ha cumplido el pago. Un detalle que nunca se menciona es que parte de todos estos contratos ya han sido pagados. O sea, la persona no ha podido cubrir parte de su préstamo. Se le dice que va a la calle, pero no se menciona el hecho de que estas personas llevan años pagando. Porque por muy insolventes que sea la mayoría de estas familias han estado pagando durante años una parte de ese préstamo. Es muy importante porque en el caso de Grecia esta situación es crítica. El elemento fundamental dentro de este contexto, esta demanda específica, es precisamente darle a los bancos la potestad para decidir sobre ese sistema inmobiliario, es entregarle las casas a bajos precios, porque esas casas se sacarían en subasta
y la subasta a un bajo precio, pues lógicamente genera que los bancos se adueñen de la mayor parte, sino el que promueve la subasta, porque es el dueño en este caso de la hipoteca, aquellos otros bancos que van a comprar, y automáticamente esto lo que está volviendo es a generar el tejido inmobiliario, el tejido especulativo inmobiliario que dio origen a la crisis. O sea, no solo es el hecho que los paquetes financieros no den un resultado, sino también es el centro del problema, es que sigue estando la desconfianza en los mercados financieros y que existen toda una serie de nuevos mecanismos que se generan para volver a repetir todos estos desbalances financieros que estamos observando. Pero la canciller alemana Angela Merkel y Hollande hacen mucho hincapié en el cumplimiento de los deberes, que tiene que ver con la reducción del déficit, del gasto público, pero ¿hay algún tipo de mecanismo que obligue a que ese dinero con que se rescata a los bancos de los países que más afectados por la crisis inviertan? Es decir, ellos pueden hacer con ese dinero lo que quieren. No, porque se lo están entregando a una institución privada que no tiene ninguna obligación legal con el dinero que recibe. Tú le estás dando el dinero como parte de un programa financiero en el entendido y el supuesto de que ese banco va a prestar. Pero tú estás haciéndole un préstamo a un individuo, a un privado, y el privado va a defender sus intereses. Ante esa inestabilidad va a colocar ese dinero en aquellos mercados o en aquellos valores que le rindan ganancia, y no precisamente en países donde la inversión está deprimida, donde hay una crisis laboral. O sea, ahí el papel del Estado resulta esencial. Si los estados, que es lo que pedía aquel colega en el reporte, este español muy inteligentemente dice que el país debe adoptar una estrategia de desarrollo, debe definir cuál va a ser el fin del euro, debe definir cuál va a ser la estrategia de desarrollo del país antes de seguir aceptando las condiciones que le imponen las instituciones internacionales. ¿Y entonces qué es más factible, rescatar los bancos o los estados? Debe rescatarse los estados, pero aún así ese debate es muy interesante, porque los mismos países que conforman el Banco Central Europeo no están de acuerdo con que el Banco Central rescate a los bancos. Por ejemplo, dicen que eso es una especie de drogadicción, que en la misma medida que se inicie este proceso de compra de deuda soberana o deuda pública, que en el caso específico se está hablando de Italia y de España, pues automáticamente entonces no se le va a dar un tratamiento objetivo, los países se van a tranquilizar, van a tener financiamiento, este tipo de financiamiento a través de la compra de deuda genera un financiamiento adicional para esos países en crisis. Como hacen Estados Unidos, por ejemplo. Y no van a recurrir entonces a un programa de reajuste económico. Por eso, simultáneamente con ese lanzamiento de una famosa oferta de compra de deuda pública y todo este análisis, de todo este debate, se ha exigido a los países, en este caso a Italia y a España, que asuman los recortes presupuestarios necesarios y que cumplan con sus compromisos. Es un programa de ajuste que tenderá a ser mucho más difícil. Ahora en este momento España, Grecia están expuestos a un programa de reajuste que debe durar 2 años. Ya en este momento el costo social de ese reajuste es inmenso. ¿A dónde van a llegar? O sea, él se ha dicho la cifra, más casi un 25% de desempleo para España. La deuda pública de Grecia, por ejemplo, es el 160% de su Producto Interno Bruto. O sea, ¿hasta qué punto va a llegar esa situación como para que no se genere otra situación social de explosividad más grave? Sí, que ya lo hemos visto, sobre todo, por ejemplo, en Grecia, en España, pero independientemente de la lógica que tiene, lo que usted ha explicado, de cómo todos estos planes de austeridad no redundan en un crecimiento económico, sigue siendo esta la estrategia. Y veamos que Samaras, el primer ministro griego, anda negociando que le den más tiempo para pagar la deuda, porque ahoga la economía del país y las medidas de austeridad para el pueblo griego son insostenibles, y los hemos visto en las calles, incluso enfrentándose a la policía, como quien no tiene nada que perder. Veamos el recorrido que está haciendo el primer ministro griego por varios países para pedir ayuda y tiempo para pagar la deuda. El primer ministro griego Antonis Samaras se entrevistará hoy en Berlín con la canciller alemana, y como ya hiciera el miércoles en su reunión con el presidente del Eurogrupo,
Samaras pedirá a Merkel más tiempo para que Grecia cumpla con los ajustes prometidos. De la situación en el país, Elena, hablaron también ayer la canciller alemana y el presidente francés. Apenas 4 minutos, sin preguntas. Quizá eso refleje que Merkel y Hollande todavía están lejos de una sintonía en el tema de la crisis para responder a preguntas. El lenguaje, a primera vista, parecido. Para mí es importante que todos reconozcamos nuestros compromisos y que sobre todo esperemos el informe de la Troika para ver después cuál es el resultado. Pero nosotros alentamos a Grecia para que sigan el camino de las reformas, siendo conscientes de las dificultades que eso significa para los griegos. Nosotros queremos, yo quiero que Grecia siga en la eurozona y este es un deseo que hemos expresado desde el comienzo de la crisis. Y por parte de Grecia debe hacer todos los esfuerzos indispensables para lograr estos objetivos. En las ausencias es donde quizá está la clave, que Merkel no haya remarcado su compromiso de que Grecia siga en el euro, que ninguno de los dos haya dado la menor señal de que los griegos pueden encontrar indulgencia para aflojar los recortes. Pero además de Grecia, los dos han hablado de hacer realidad los acuerdos de junio para solucionar los problemas bancarios de países como España y hacer todo lo posible en el asunto de la supervisión bancaria común en colaboración con el Banco Central Europeo. El presidente francés reclama a Grecia que cumpla sus promesas de reforma y ahorro. François Hollande le pidió al primer ministro griego Antonis Samaras que demuestre su credibilidad y le llama a permanecer en el euro. Grecia está en la zona euro y Grecia debe quedarse en la zona euro. No hay tiempo que perder. Hay compromisos que confirmar, decisiones que tomar. Cuanto antes tomemos las decisiones, tanto mejor. Es decir, después del informe de la Troika en el Consejo Europeo de octubre. Más suave en la forma que su predecesor Sarkozy, el mensaje de Hollande coincide en la exigencia a Grecia para que pague su deuda con los bancos alemanes y franceses. Añade que las reformas deben ser soportables para los griegos. Ayer en Berlín más de lo mismo. Merkel recalcó que Grecia debe pagar su deuda que mayoritariamente tiene a bancos alemanes como acreedores. El primer ministro griego repitió que demostrará a Europa que Grecia cumple sus compromisos y pagará su deuda. Bueno, Merkel y Hollande preocupados por sus bancos y exigiéndole a Grecia que tenga planes de austeridad sostenibles para el pueblo griego. Una relativa contradicción, ¿verdad? Es evidente. Pero precisamente hablando sobre este debate de si es más factible comprar o rescatar a los estados o a los bancos, ya Merkel ha dicho claramente que ella se opone a la compra de deuda pública. Lo dijo recientemente en una entrevista a la televisora alemana que reseñó la televisión española. Escuchemos su posición sobre el tema. Las primeras palabras de Angela Merkel para los políticos de su coalición que cada día echan a Grecia del euro. Estamos en una fase decisiva, por eso todos tenemos que cuidar muy bien nuestras palabras. Tenemos una responsabilidad con Europa. Europa no es solo una unión monetaria, sino una comunidad política que ha traído décadas de paz. A los griegos les dice que ella siempre piensa en la gente, tanto en los alemanes como en los griegos. Y otra vez, Merkel pide esperar al informe de la Troika en septiembre para decidir sobre Grecia y apela a recuperar la confianza perdida. La advertencia de cuidar las palabras para los que quieren a Grecia fuera del euro no sirve para el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann. Merkel ha dicho que va a hacer todo lo posible porque mantenga su influencia en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución independiente y tiene un mandato claro, limitado a la estabilidad del euro. Y confío en que se mantendrá en ese principio, como ha dicho Draghi. Pero para mí lo más importante es que en Europa y en cada país hagamos los deberes. Sí, el Banco Central Europeo supuestamente solo tiene como función la estabilidad del euro, pero las exigencias del sistema financiero evidencian que tiene una influencia política muy grande en la región. Recordemos que recientemente se demovieron presidentes elegidos por el pueblo o por los sistemas electorales de esos países para poner tecnócratas que resuelvan las cuestiones concretas de la crisis y respondan sobre todo a los intereses de Europa. Elsa, ¿qué crees sobre esto? ¿Cuán verdaderamente económico es el Banco Central Europeo y qué influencia está teniendo en la vida política europea en este momento, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Angela Merkel anda opinando sobre lo que debe pasar en España y Hollande sobre lo que debe pasar en Grecia, es decir, como si fuesen países colonias, ¿no? Como si fuesen países adscritos a las potencias económicas de la región? En primer término, valdría señalar la insolidaridad que muestran tanto Francia como Alemania
con respecto a Grecia, preocupados por su banco, o a España o Italia, porque en definitiva lo que están defendiendo es eso, que le den el dinero a sus bancos, que le devuelvan el dinero a sus bancos, de la misma manera que están sumamente interesados en darle préstamos a Grecia para que Grecia siga comprando armas. ¿A quién se las compra? A ellos mismos, a Francia y a Alemania. Entonces, yo creo que en todo esto hay mucho de una gran mentira. Para comenzar, digamos que, por ejemplo, España, la mayor parte de esas cifras que yo vi al inicio, la mayor parte de la deuda actual española es deuda privada que se ha estatificado. Porque cuando, por un lado, el Estado invirtió en esos bancos, pero por otro lado asume la responsabilidad de pagar cuentas que no tiene certeza ni fórmula legal para que se lo devuelvan algún día, ¿qué está haciendo? Está poniendo en manos del Estado una cosa que fueron grandes empresas, porque no fue una pequeña fabriquita, no fue una pequeña empresita, no fue un hotelito el que quebró o el que absorbió esa cantidad de dinero, fueron grandes empresas. Por lo tanto, ¿quién está ayudando? Está ayudando con dinero de la población, está resolviendo el problema de los bancos. Ahora, vamos a ver el préstamo que se le va a hacer por parte de la Unión Europea, de la Unión Europea FMI, o la Unión Europea concretamente, 100.000 millones de euros. ¿A qué lo va a dedicar? A desarrollar el país, a poner en funcionamiento esferas de la economía real que permitan mover el engranaje del país, que produzcan empleo. No, ya están inventando el banco malo. El banco malo no es un invento español, ellos ahora lo van a aplicar. Pero ¿qué cosa en realidad es el banco malo? El banco malo no es otra cosa que una fórmula también de que el Estado asuma las obligaciones privadas. O sea, eso mismo que hace, por ejemplo, el Banco Central Europeo, cuando en lugar de prestarle a un Estado, le presta a un banco, para que ese banco sea el que le dé dinero a aquel país, ¿qué está haciendo? El Banco Central Europeo cobra a ese individuo, a quien se lo dio al banco, por ejemplo, al financista, a quien le dio, le cobra, por ejemplo, un 1% de intereses. Y ese banco, cuando se lo presta, por ejemplo, a España, le pide un 6%. Está ganándole un 5%, y estamos hablando de millones. No estamos hablando de cientos, ni de miles siquiera, estamos hablando de millones. Por lo tanto, la ganancia es obvia. Bueno, llegado el caso que el Banco Central, para empezar, el Banco Central Europeo, si hiciera el préstamo directamente al país que lo necesita, pues sencillamente lo da a un precio más bajo, es menos oneroso para ese país pagar aquello, por lo tanto sale antes de la deuda. Y si además él tiene la inteligencia suficiente para coger y disponer, si no todo, parte de ese dinero para invertir en esferas productivas, sencillamente va a obtener algo, va a dinamizar la economía y va a crear empleo y toda una serie de cosas. Con el banco malo en cuestión, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, Irlanda, el banco malo de Irlanda, ¿saben lo que está haciendo? Destruyendo edificios. Sí, los mismos que no terminó de construir. Unos que estaban construidos completamente y otros que estaban a medio construir. Los está demoliendo. ¿A quién? ¿A qué obedece eso y a quién beneficia? Vamos a seguir la pista de un asesinato, ¿no? Vamos a encontrar el culpable a través de a quién beneficia. Y siempre vamos a llegar al mismo punto. No es a la población, es a los sectores más pudientes de la sociedad, porque son estados que están gobernando para esa minoría, no para las mayorías. Y producto de la desregulación financiera que provoca ese caos, como que construyen edificios y ahora lo van a demoler porque no hay a quien compre los apartamentos. Pero es que eso no tiene sentido, llegado al caso, déjalo ahí, ¿no? O dalo de una manera más barata para que la gente con la situación económica... Resolver el problema a la gente no es el interés. Ahora, vamos a lo de Merkel y Hollande. Hollande, por ejemplo, no está predicando
Está predicando una cosa y está haciendo otra, porque por ejemplo, tanto las promesas que él hizo en su campaña, como lo que acaba de hacer, lo que ha hecho en sus primeros 3 meses de gobierno, que ha hecho, él sí está tratando de hacer funcionar a su país. Él sí está tratando de hacer funcionar la economía francesa, que también está semi-estancada. Está tratando de crear empleo en sentido general. Ya creó 12.000 puestos de trabajo para maestros. ¿Qué cosa hizo? Entre maestros del sistema judicial y policía para el orden público, porque es una de sus promesas que haya más garantía de orden público. Bueno, pues sencillamente eliminó esas plazas de la esfera de la defensa, de la esfera militar, mientras que estamos viendo que la propia Francia le exige a Grecia que siga gastando en compras militares cuando Grecia no lo necesita. Y cuando Grecia está en una situación de crisis, de caos interno, cuando la gente se está suicidando, se están quemando en las calles por la desesperación que tienen, porque no pueden resolver el problema. Entonces, por eso hablo primero de insolidaridad, pero también hablo de que ni la Merkel ni Hollande predican, porque a todas estas también al interior de Alemania ha asumido muchas de estas políticas que preconiza y ha deteriorado bastante el mundo laboral en Alemania, pero no ha llegado a los extremos que de estos otros países, ni a los extremos que ella misma exige a otros. Cuando dice cumplir con sus deberes, ¿qué demonios quiere decir esa señora? A mí me gustaría poder pararme delante de ella y que me lo explicara con ver la verdad en la mano, además, no con eufemismo, que es lo que están haciendo. ¿Cuáles son los deberes? Deberes, ¿qué cosa es? Acogotar al pueblo, quitarle los presupuestos de salud, los de educación, los servicios sociales, en función de los bancos alemanes. Y todo en función de los bancos, de los financistas. Los bancos siguen. Una de las cosas que está pidiendo Samaras ahora en esta, el primer ministro griego en su viaje, tratando de hacer comprender de que Grecia está dispuesta a hacer lo que le dicen, está dispuesta a pagar, pero quiere tiempo, un tiempo mínimo para poder recuperarse, porque a ese país no le han dado respiro, todos son exigencias, y más nada. Una de las cosas que él está pidiendo, aparte de tiempo, es también que no se siga considerando estatal mucha parte de la deuda privada. Por ejemplo, parte de la deuda de los bancos, que es de donde parte todo este drama, todo este problema, por la especulación, palabra que no hemos mencionado hoy y que debimos haberlo hecho antes quizás, que es una de las cosas que se sigue haciendo además. Famoso casino, la famosa economía de ruleta o economía de casino, estar jugando con las finanzas mundiales hasta provocar el caos que se ha entronizado en el mundo, y por eso no es extraño que los grandes economistas estén planteando que va a haber una crisis, porque es que nada de lo que se está haciendo es para crecer, nada es para salir del hueco, sino todo lo contrario, para hundirse más. Muchas gracias, Elsa, por tu comentario. Este jueves 30 de agosto en la mesa redonda, elecciones en Cuba, con la participación de juristas, representantes de la Comisión Electoral Nacional, el Registro Electoral, las organizaciones de masas y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Características de las elecciones en Cuba: normas, reglamentos, ley electoral, requisitos, diferencias y similitudes con otros procesos, el registro de electores, la votación, el escrutinio, deberes y derechos. Usted puede incorporar sus comentarios y preguntas llamando a nuestro teléfono 646-5900 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribiendo al correo electrónico mesaredonda@enet.cu o al sitio web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos. Continuamos con el tema de nuestra mesa, la eurocrisis dentro y fuera de la eurozona. Todo esto que hemos estado hablando, lo que tiene que ver con paquetes financieros, especulación, bancos decidiendo por encima de las necesidades de los pueblos europeos, tiene un efecto en la economía real de la gente, en la cotidianidad de las personas. Gladys Hernández, ¿qué significa todo esto que está sucediendo? ¿Qué impacto tiene esto en la vida de la gente?
Bueno, hay una cuestión básica y que tiene que ver con parte de las políticas que se están aplicando, que es una persecución, una demanda por parte de los países del Banco Central Europeo, sus autoridades en este caso, de reducir los costos laborales. O sea, aquí hay una estrategia marcada a diseñar toda una serie de programas, a exigir a los países que en este momento están reclamando de rescate financiero, que adopten una serie de medidas que profundicen aún más la reducción de los costos laborales que se ha observado ya en estos últimos 5 años. Y esto es muy importante porque hay una serie de argumentos, por supuesto, en relación con esto. El Banco Central Europeo y sus autoridades demandan esa reducción, pero plantean que a partir de esa reducción va a ser posible incrementar el empleo. Estos, por supuesto, son argumentos muy debatibles porque si nosotros nos retrotraemos a la historia de América Latina y la aplicación de las políticas neoliberales y recordamos que precisamente en la década de los 80 esa fue la gran consigna y que terminamos afortunadamente con una serie de procesos progresistas como consecuencia de esos efectos de esas políticas neoliberales en la región, pues entonces tendremos que decir que lo que se está poniendo, lógicamente se está abriendo un camino hacia una explosión social sin realmente antecedentes en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho más amplio que lo que vimos con los indignados y tal. Incluso porque dentro de la misma Europa ya hay ejemplos que contradicen esas teorías. Por ejemplo, está la misma Irlanda. Irlanda que ha promovido uno de los recortes salariales más importantes de su historia a partir del inicio de la crisis, la profundización de su deuda pública, etcétera, etcétera, tiene en estos momentos tasas de desempleo del 14%. Y así uno de los grandes ejemplos. Era el paraíso, digamos, en este sentido, las medias. Exactamente, el tigre celta. Entonces, lógicamente ese proceso resulta totalmente contradictorio. Esto lleva consigo no solo un incremento de los desajustes propiamente del equilibrio fiscal, porque de ninguna manera reduciendo salarios usted puede reducir los déficits fiscales. Los déficits fiscales implican otra serie de políticas, empezando por generar crecimiento para entonces poder tener ingresos que le permitan a usted sustentar las deudas que usted ha contraído. Y el otro elemento importante tiene que ver con una caída importante de la competitividad desde el punto de vista de los productos que produce Europa. Esa es la otra gran demanda del Banco Central Europeo. Los supuestamente reducidos costos laborales implicarían un aumento de la competitividad, cuando sabemos que el aumento de la competitividad basa esencialmente el fundamento para este crecimiento de la competitividad está en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y para eso usted tendría que incrementar sus inversiones en ciencia, tecnología, ampliar la educación. Es una contradicción elemental entre el crecimiento económico y los aspectos recesivos de todas esas políticas. Cuando ese aspecto recesivo es que realmente frenan ese crecimiento. Usted está reduciendo los salarios, o sea, solamente Francia en este contexto, y a partir de este nuevo gobierno que estamos observando es que se ha decidido adoptar una serie de medidas que frenen el decrecimiento. De hecho, el último trimestre de crecimiento en Francia no cayó. Del resto de las economías europeas, con la excepción de 4 o 5, entre ellas Alemania, Holanda y Austria, el resto cayó, y algunos países bálticos. El resto cayó estrepitosamente, incluyendo el Reino Unido, que cayó un 0,7%, y en medio de todo el proceso de las Olimpiadas, no importó, o sea, hay una caída importante de su crecimiento económico. Y en ese contexto, pues lógicamente, todas estas políticas llevan a una agudización de ese proceso social que estamos observando. El otro proceso muy interesante que estamos observando son las migraciones. Se está produciendo una migración intereuropea importante y se está produciendo una migración fuera de Europa. O sea, países que históricamente habían sido considerados generadores del crecimiento, donde había una cierta estabilidad, donde había un cierto bienestar social, muy matizado en las últimas décadas de neoliberalismo, pero lógicamente era muy superior la política social si la comparamos con otros países del mundo, pues ahora lo que se ha generado es un motivo para migrar. Hay países específicamente dentro de Europa que están atrayendo volúmenes importantes de inmigrantes, como son estos: Alemania, que tiene fuertes restricciones migratorias,
Pero bueno, está el caso de Bélgica, está el caso de Holanda, donde sí se sigue en busca de otras oportunidades. En búsqueda de otras oportunidades, lo cual genera entonces otra contradicción, y es el hecho de, como bien señalaba Elsa, la mayor parte de los sectores afectados vienen con la adolescencia, vienen con los jóvenes, por tanto está migrando la fuerza laboral más capacitada, incluso universitarios. Este fenómeno de las manifestaciones que estamos observando, que hemos observado a lo largo de toda la crisis en Europa, son jóvenes, la mayor parte de ellos profesionales, graduados universitarios y demás, que no encuentran, entonces se produce una migración importante. Esto es un fenómeno que debe seguirse, porque como bien señalaba Elsa, esto no ha terminado. Los pronósticos con relación a la crisis son realmente negativos, o sea, eso podemos comentar en otro momento, pero son muy negativos y esto es un fenómeno que hay que seguirle la marcha. Bueno, como ya lo mencionaba Elsa, otro de los problemas que trae a la economía real, a la vida de las personas, la crisis es el hecho de que muchas veces se ven sin salida, sin dinero para pagar las deudas, sin dinero para pagar la renta y tener donde vivir, y esto ha traído como consecuencia un aumento en la tasa de suicidios. Veamos un trabajo especial para la mesa redonda del periodista Oscar Figueredo. La crisis está pasando factura. La grave situación económica que padecen los países de Europa repercute duramente en los ciudadanos y toma en ocasiones una dimensión trágica que se refleja en el aumento del número de suicidios. El suceso, que se ha incrementado en todo el subcontinente durante los últimos 4 años, es más proclive en aquellas naciones cuyas economías son más frágiles, como Grecia e Italia, donde pequeños empresarios se están quitando la vida en un fenómeno que algunos medios europeos han catalogado como suicidios por crisis económica. Tan solo en Italia, los casos han aumentado un 24% en el trienio, y en lo que va de año, 73 personas se han quitado la vida por problemas económicos. Actualmente hemos notado un aumento de las personas que están en crisis mental por la situación económica. Han estado enviando correos electrónicos y han realizado llamadas a las líneas de ayuda. También han venido aquí para una cita. En general, buscan algún tipo de apoyo psicológico. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud advierte que 123.000 personas se suicidaron en la Unión Europea en el mismo periodo. En medio de una situación convulsa, matizada por una Grecia más próxima a salir de la eurozona que a permanecer en ella, con España al borde de un rescate total y una Italia en la cola de la debacle, un significativo porcentaje de europeos tienen dificultades para solventar sus gastos. Recientes encuestas revelan que 1 de cada 6 europeos atraviesan constantes dificultades para pagar la factura del hogar, y 3/4 partes de estos creen que el pasado año la pobreza aumentó en sus respectivos países. Aunque es difícil saber qué suicidios se deben en su integridad a la crisis, es un hecho que los acaecidos hasta la fecha están influenciados por la depresión económica, lo cual hace pensar en estos momentos se ha convertido en el nuevo flagelo en Europa. Los reiterados recortes al presupuesto público, así como los grandes paquetes de rescates aplicados a bancos, no son más que pequeños salvavidas sin remos que navegarán por las aguas turbulentas de una Europa que no parece salir de la crisis. Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Sí, sin duda los problemas que están acaeciendo sociales, que están trayendo la crisis, son evidentes. Ahora pasamos para nuestra segunda noticia del día y continuar con la extensión de la crisis, la explicación sobre la extensión de la crisis más allá de Europa y las perspectivas que podemos esperar antes de que se acabe este año con respecto a esta debacle económica. Y la noticia del día que no rompe del todo con nuestro tema de hoy es el hecho de que hoy comenzó la convención republicana en Estados Unidos, en Tampa, Florida, donde por fin Mitt Romney, el candidato republicano, será oficialmente nominado como candidato a las elecciones presidenciales en noviembre, lo cual es una oportunidad para los republicanos para recuperar un
un poco la imagen que quizás ha perdido por recientes escándalos de tipo electoral en Estados Unidos. Veamos cómo contó Telesur el comienzo de esta convención republicana, que por cierto fue aplazada un día debido al temor de que la tormenta tropical Isaac afectara a la Florida. Con un poco de retraso, pero la convención republicana ya tiene lo que hay que tener para echar a andar. El escenario, las bendiciones y los delegados convencidos de que Mitt Romney saldrá de aquí prácticamente convertido en presidente. En sus puestos están también los periodistas que con las encuestas en la mano no lo tienen tan claro, ni siquiera los más conservadores. Tiene que convencer a la mitad de la población que paga impuestos, nos cuenta Kevin Williamson del National Review, de que va a gestionar bien su dinero sin que entren en pánico los que se benefician de ese dinero. Encontrar en definitiva el centro a pesar de las presiones del sector más a la derecha del partido, que sigue teniendo mucho peso, y conseguir colocar el mensaje de que se puede gestionar la economía evitando temas espinosos como la inmigración o el aborto y sin grandes sobresaltos. Es curioso que aquí estemos periodistas del mundo entero, dice Kevin, cuando este evento está cuidadosamente preparado para que no haya ni sorpresas ni noticias. Para ellos, el 1% de la población más rica de Estados Unidos está a tan solo unos metros de distancia, y por ello es el lugar perfecto para expresar y denunciar las necesidades por las que está atravesando millones de personas que están sumidas en la pobreza. Por ello, denominaron la marcha Por Nuestras Vidas. El 99% son los luchadores de los pobres. Lo que estamos tratando de hacer es informar al 99% qué está haciendo el 1% con los pobres y las personas sin hogar que han sido explotadas. Entre los presentes están miembros de diferentes movimientos de Occupy, pero también hay muchas personas desamparadas que viven en las calles de Tampa, los que pasan desapercibidos por los medios locales y que viven una vida de pobreza y miseria. Es por ello que el temor más grande para los que reciben ayuda del gobierno es que si Mitt Romney llega al poder, haga recortes a los programas sociales. Los republicanos son las personas que más se entusiasman en gastar nuestro dinero en bombas. La seguridad es el ingrediente principal. A estas jornadas de manifestaciones, el servicio secreto, militares, policía local, entre otras entidades, limitan el espacio de manifestación, cierran calles y ellos deciden hasta dónde puede llegar una marcha y cuándo debe concluir si es necesario. Aquí vemos lo que pagamos con nuestros impuestos. Debe haber un problema muy grave en Estados Unidos si piensan que deben traer todo esto para proteger la convención republicana de nosotros. Las encuestas revelan que será el tema económico lo que decidirá las elecciones en noviembre, por lo cual todo lo que tiene que ver con la seguridad social, el déficit y el enfrentamiento de la crisis decidirá. Para empezar, marcará el debate político hasta noviembre en estas convenciones y además determinará el voto final de los ciudadanos norteamericanos. Pero independientemente de esto, la crisis en Estados Unidos recordemos que tiene como centro Estados Unidos y Europa, el enfrentamiento a ella, el enfrentamiento a las consecuencias como el desempleo, la especulación y la desregularización financiera es lo que está marcando la debacle económica en Estados Unidos y tema político de estas elecciones. ¿Qué perspectivas le ve usted, Elsa, a las estrategias de enfrentar la crisis ahora en este contexto de elecciones en Estados Unidos y, por ejemplo, en algún que otro cambio que se pueda dar en Europa si Hollande, por ejemplo, empieza a aplicar medidas distintas dentro de Francia? ¿Qué perspectivas ve usted desde el punto de vista de la influencia de la política y la economía en esta crisis? Yo no creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos resuelva el problema, ni en Estados Unidos ni en Europa, mucho menos en Europa, ni siquiera en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, para empezar, recordemos que la situación de crisis llega bajo un gobierno republicano. Recordemos además que quien introduce el neoliberalismo es otro republicano, que fue Ronald Reagan en los 80. Pero al mismo tiempo fueron gobernantes europeos de centroizquierda los que también llevaron el neoliberalismo a Europa. Y yo hago una diferencia entre lo que está sucediendo. La crisis surgió en Estados Unidos y se extendió allá debido a la imbricación tan compleja que hay de la economía mundial y sobre todo de las finanzas propiamente. Pero Estados Unidos ha gestionado la crisis
de otra manera diferente a cómo la ha gestionado Europa. En primer término, debido a algo que estaba apuntando Gladys hace un rato, como es la actuación de la FED, porque la FED sí ha bajado las tasas de interés, o sea, el precio del dólar, cada vez que le ha convenido. Eso es historia, pero ahora, en esta coyuntura, en particular, bueno, el precio del dólar está por debajo del 1%, 0, no me acuerdo qué por ciento es lo que la tasa del dólar, a cómo la han bajado, y eso lo manipulan de acuerdo con las necesidades de ellos. Por otro lado, el hecho de que ellos impriman todo el dinero que les dé la gana, sin respaldo en oro ni en ninguna otra cosa material, y que sea la moneda de referencia en el comercio mundial, también les da ventajas. El resto del mundo sencillamente los está financiando en un % elevado. No es el caso de Europa. Este Banco Central Europeo, que se niega a realizar las funciones de Banco Central propiamente, como hace la FED, o sea, maniobrar con el valor de la moneda y con otros instrumentos de índole financiera que pudieran poner en práctica para arreglar un poco eso mismo, la compra, por ejemplo, de bonos, que es una manera directa de ayudar a los estados, o sea, bonos estatales, bonos de deuda que podrían comprar en cantidades, porque es el lugar donde más dinero hay, el Banco Central Europeo. Lejos de eso, lo que se está proponiendo la Unión Europea, capitaneado por Angela Merkel y Alemania en sentido general, pero bueno, Angela Merkel como cabeza de este país, es todo lo contrario, es mantener la política fiscal esa que hace unos meses se fue aprobada por algunos países que estaba reclamando Rajoy, que es más sobra para su pescuezo, para el pescuezo del no, para el pescuezo de España, de los españoles, para ser más exacto. Que se mantenga eso, que haya una supervisión mayor de los presupuestos, o sea, que los parlamentos de los países no pueden aprobar un presupuesto para un año si antes el Banco Central Europeo o las entidades que cree la Unión Europea no lo fiscalizan y los aprueban ellos primero. Eso implica una pérdida de soberanía que no todos los países están dispuestos a perder, que no están dispuestos a conceder. Incluso países muy afines a Alemania también están en contra de que se apliquen este tipo de medidas, pero es lo que se está proyectando, es lo que se va a definir antes de que se concluya este año. Está en medio de todo esto, ahora está pendiente también el rescate de Chipre, que ya lo pidió, otro país más, miembro de la Unión Europea, en dificultades, que se va a añadir a esta ya bastante larga saga. Pero volvamos de nuevo a eso, la gestión de la crisis. Cuando yo decía antes que no tiene salida por donde va, y estaba citando economistas afamados que plantean lo mismo, es por eso, porque como se está gestionando la crisis, no va a resultar, no van a avanzar de ninguna manera, ni quitándole soberanía a los países, ni concediéndosela. Sencillamente tienen que adoptar medidas diferentes, y para adoptar medidas diferentes tendrían que comenzar por cambiar el modelo económico por el cual se están rigiendo. Sin embargo, los pretendidos de la Unión Europea para esta etapa y para el futuro inmediato es esto que estaba planteando antes, es decir, que haya controles supranacionales sobre las distintas economías, que te repito, poco aceptado, que sea un centro, ¿no?, que determine qué cosa se va a hacer, pero si siguen con las mismas directrices que no han funcionado hasta ahora, lógicamente es de esperar que tampoco funcionen en un futuro. Tiene que cambiar sencillamente el modelo económico, sería la única fórmula, y cambiar esa visión tan estrecha que han adoptado hasta aquí. Hay otros países, las economías emergentes, los países menos desarrollados, han adoptado modelos alternativos de enfrentamiento a la crisis. Gladys, ¿podrías contarnos un poco cómo las economías emergentes han logrado enfrentar la crisis quizás con menos daño o al menos menos vulnerabilidad desde el punto de vista financiero que los grandes centros de poder como Europa y Estados Unidos? Quisiera que nos comentara sobre eso y sobre si esas medidas alternativas que han encontrado las economías emergentes, China, Brasil, Argentina, tienen un efecto duradero, si realmente van a poder aguantar el embate de la crisis que se debe
que debe llegar más, es decir, que debe afectarlos todavía más en lo que queda de año? Bueno, aquí en otras ocasiones también hemos comentado que la crisis tiene un impacto global importante para todas las economías, porque bueno, estamos inmersos en todo un proceso de globalización donde los canales financieros y comerciales tienen impactos importantes para todas las economías a nivel global. En el caso específico de los países emergentes, durante mucho tiempo se habló de un famoso desacople, en la misma medida que habían observado crecimientos económicos importantes con anterioridad al 2007 y después incluso después del 2009 se había observado un crecimiento económico en esos países que están mencionando, en los denominados BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y por supuesto que en algunos otros países los crecimientos no fueron tan espectaculares. Por ejemplo, en el caso de Rusia el desenvolvimiento económico ha sido variable, pero bueno, indiscutiblemente si lo comparamos con caídas estrepitosas, contracción de financiamiento, crecimiento, etcétera, pues bueno, los programas aprobados por muchos de estos países desde el punto de vista de financiamiento, estímulo al crecimiento económico, estímulo a las exportaciones, reorientación de sus vínculos exteriores importantes, mayor participación de los estados en la decisión de determinadas políticas económicas, generaron un contexto económico donde ahora se habla de un cierto desacople con una cierta lógica. ¿Qué pasa? Que hace 2 años los mayores mercados tradicionales para algunas de estas economías están en crisis. O sea, el hecho de que la crisis ecoeuropea ya en estos momentos haya pasado a ser una crisis de impacto global, expone a economías como China, por ejemplo, como Brasil, como la India, a situaciones de una reducción importante de su crecimiento. Lógicamente, algunos analistas, como el mismo Muriel Rubini, que mencionaba él al principio de la mesa, ha planteado que el 2013 va a ser una debacle total, incluso para economías emergentes como China. Otros analistas pensamos que esto no tiene por qué ser así, porque lo que desde un punto de vista objetivo, real, se observa es que también se está produciendo un desplazamiento importante de grandes volúmenes de comercio de las áreas tradicionales occidente hacia otras regiones. Entonces, por ejemplo, tenemos un crecimiento espectacular del comercio en Asia. Los países en las regiones intraasiáticas han incrementado sus volúmenes comerciales en más de un 60% en los últimos 3 años. De la misma forma, estamos viendo que al interior de la región latinoamericana también se están potenciando una serie de evoluciones comerciales importantes, estrategias de desarrollo, estrategias de enfrentamiento a la crisis, como puede ser Mercosur, como puede ser la recientemente creada UNASUR, la importancia de toda una serie de mecanismos financieros que surgen tanto en América Latina como en Asia, como en África. O sea, hay una visión que tal vez sea un poquito más parcial en relación con una realidad objetiva. Países que tenían una presencia económica, una presencia comercial determinada en las economías que hoy se manifiestan más en crisis, pues lógicamente pierden esos mercados hasta un cierto punto, pero comienzan a desarrollar otras estrategias. El mes pasado fue particularmente, yo diría que no muy positivo para China, porque por primera vez a lo largo de muchos años su crecimiento de las exportaciones fue de un solo 1%. Estábamos acostumbrados a que el crecimiento de China era de alrededor de un 18, un 20, un 25% de sus exportaciones, lo cual también habla, como en otras ocasiones hemos comentado, de una transformación importante que se está dando en ese modelo. Una transformación, digamos, hacia el consumo interno, una serie de inversiones importantes que se han desarrollado. Todo lo que no están haciendo en Europa, el consumo interno, la inversión interna. No, ya sabemos que en algunos de estos países, especialmente por los Estados Unidos, el consumo está altamente deprimido. En la misma medida que el poder adquisitivo de las grandes mayorías ha descendido. Incluso hoy se habla de la pobreza. Es interesante porque esto es una noticia que me causó interés. Por ejemplo, hoy se habla de un incremento de la pobreza. En el caso de algunos países europeos, por ejemplo, se dice que el consumo de un europeo promedio en un mercado se ha reducido, la compra que hace cuando va a un mercado en determinado momento se ha reducido a 17 euros. Lo que hace pensar a las grandes tradicionales, a las grandes transnacionales promovedoras de ese consumo, que tienen que recurrir a otras estrategias para poder entonces hacer que la gente consuma más. Ya se está preparando. O sea, de nuevo se inicia otro tránsito hacia otras medidas,
¿Cómo harían? Si usted consumía un champú que le costaba 7 euros, ahora promoverán una producción de champú más pequeño para que usted compre para menos cantidad de tiempo. Y eso respalda una disminución importante del consumo y lógicamente una búsqueda de estrategia para hacer frente, pero no soluciona el problema. Estas soluciones alternativas de las economías emergentes lograrán enfrentar la crisis de manera duradera. Bueno, de hecho lo están haciendo, porque si esas estrategias no fueran factibles, no hubiesen llegado a este momento de la crisis con las reservas importantes desde el punto de vista financiero que tienen muchas de estas economías. No estarían en condiciones de generar fondos. Por ejemplo, tanto China, también aparte está influyendo la eliminación del dólar como el factor de intercambio, o sea que se están comerciando en sus propias monedas dentro de los BRICS. Hay algunos es un factor que también ayuda, porque ya no depende de si baja o sube, si el producto es competitivo. El producto debe ser competitivo porque por su propia calidad o porque le hace falta a aquel país, no porque dependa desde la valencia. El problema es que realmente la compatibilidad en determinados sistemas financieros permite que usted logre resolver sus vulnerabilidades mucho más fácil, y que no dependa de una estabilidad que está fuera, se genera fuera de la región. O sea, el hecho de que países como China, la India, Rusia comiencen a comerciar en su propia moneda garantiza una cierta estabilidad. Incluso puede utilizarse otro tipo de negociación comercial que no sea financiera, puede ser un trading, o sea, productos por producto. También se pueden utilizar otros mecanismos, como puede ser la generación de fondos financieros para invertir en determinadas inversiones regionales, lo mismo que estamos nosotros promoviendo con el Banco del ALBA o en este caso el Banco del Sur. O sea, hay una serie de iniciativas muy interesantes. En el caso de China, la promoción del yuan en sus relaciones bilaterales también promueve la conversión del yuan en una moneda internacional, que hasta este momento es una moneda que se ha circunscrito a determinados vínculos, pero en la misma medida que se amplíe sus relaciones bilaterales con otros países, lo hace más propenso a llegar a convertirse en una moneda internacional de mayor capacidad. Muy brevemente, tenemos muy poco tiempo. Elsa, ¿usted prevé una recuperación de la crisis? ¿Cree usted que hay alguna recuperación de la crisis? Me parece que es muy leve esa posibilidad, y que dependería de factores como los que hemos estado tratando aquí esta tarde, ¿no? Esta tarde-noche, como diría Randy. ¿Y qué usted cree, Gladys? ¿Habrá una recuperación antes de que se acabe el año? Bueno, hay algunos analistas que destacan que en el caso específico de este vínculo euro-dólar, las perspectivas son muy abiertas. ¿Por qué? Porque como hemos observado, se ha ido devaluando el euro. Estados Unidos no puede seguir permitiendo esa situación. O sea, no está descartada la posibilidad de que se vuelva a lanzar, vuelvan a imprimirse miles y miles de millones de dólares, lo que ellos denominan una flexibilización cuantitativa, lo cual sería funesta para las finanzas y el comercio internacional. El otro elemento es que las presiones para que Europa adopte una estrategia de solución para su crecimiento pueden incrementarse en la misma medida de todos estos fenómenos que hemos estado señalando. ¿Recuperación o no? Yo no soy partidaria de la recuperación. Incluso al menos no en el corto plazo. A corto plazo no, ya a partir del 2013 podemos ir en dependencia de las cosas que ocurran. A lo mejor no veo la intención de que lo haga, pero a lo mejor Holanda, intenta convencer a por lo menos a Alemania, a otros países sobre los cuales pudiera tener cierta influencia para que cambien determinadas políticas, como piensa, si es que él no retrocede y el convencido es él. Eso también puede ocurrir. Sí, bueno, ya usted sabe, ¿no? No podemos esperar una recuperación de la crisis, de este panorama que hemos descrito hoy en nuestra mesa redonda, al menos no antes de diciembre, y mientras tanto parece que las medidas que están adoptando los gobiernos, y además en las elecciones en Estados Unidos tampoco las cosas pueden cambiar, evidentemente van a continuar afectando a la vida de la clase media, del desempleado, del más pobre, del más vulnerable de la sociedad. Yo le agradezco a ustedes dos por haberme acompañado esta tarde para contarnos sobre algo tan interesante, pero también a veces complicado y que presta a la confusión. Yo me despido ya con las imágenes del día. La preparación al sur de los Estados Unidos por la llegada de la tormenta tropical Isaac, que ya llega como huracán categoría 1, muy preocupante porque ya el alcalde de Nueva Orleans ha dicho que no hay tiempo para evacuar, lo que hay que hacer es quedarse dentro de las casas y están esperándolo
precisamente mañana o en la noche de hoy o la mañana de mañana, sobre todo si con una coincidencia increíble, ¿no? El hecho de que probablemente llegue el mismo día que el huracán Katrina llegó hace unos años y ocasionó 1.800 muertos en esta ciudad. Yo me despido, usted regrese mañana a una nueva mesa redonda, siempre para tratar de ofrecerle información desde diferentes puntos de vista para que usted se convierta en dueño de la noticia. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches.